Continuamos, amigos, con más información y pues ante estos devastadores terremotos que han sacudido Venezuela, ante la vulnerabilidad en la que han dejado al país y también a connacionales fuera, porque hay que decir que la situación dentro de Venezuela afecta a quienes están en distintas naciones, han surgido algunas iniciativas y propuestas para tratar de buscar alternativas de protección migratoria de carácter temporal. Por ejemplo, el concejal Rafael Pineiro informaba esta mañana en este mismo canal con Carlos Acosta, que había enviado cartas al presidente Donald Trump, también al secretario de Estado Marco Rubio, con mucho respeto, para que las agencias federales indicadas evaluaran estas opciones, estas alternativas para ofrecer esta protección temporal, que hay que decir no sería el primer caso en el que pudiesen otorgarse, porque hay un precedente, países como Haití y Honduras lo han recibido. Juan Campos, abogado de inmigración, está con nosotros. Le agradecemos mucho, abogado, estos minutos que comparte con nuestra audiencia para conocer la viabilidad de esta solicitud que se está haciendo en el caso específico del concejal Pineiro, que es el que podemos mencionar en este momento. Gracias, Jessica, por la invitación. Como tú lo comentaste, esta es una petición que tiene un precedente o que tiene varios precedentes que son importantes destacar. En el año 99, después que pasó el huracán Mitch y devastó Centroamérica, Honduras y Nicaragua fueron beneficiarios de estatus de protección temporal. Luego, en el 2001, bajo un terremoto terrible en El Salvador, el gobierno de ese momento, el presidente Bush, le dio TPS a las personas del Salvador que estaban en los Estados Unidos. Después, en el 2010, uno de los terremotos más terribles de la historia, Haití, casi 300.000 personas fallecieron allí. Los haitianos recibieron TPS en el 2010 y luego en el 2015 Nepal. Entonces, hay un precedente consistente, cosa que yo veo importante y pudiera ayudarnos a los venezolanos en este momento. Yo sé que los venezolanos piensan que el TPS es solamente dado a las personas por razones de guerra o circunstancias políticas extremas, pero sí hay precedentes de TPS basados en desastres, catástrofes naturales. Es también importante decir, bueno, aplaudimos cualquier iniciativa como la del concejal y de la alcaldesa, de tratar de empujar el TPS para los venezolanos, pero también tenemos que tener en cuenta que aunque nada más hay una instancia, el Congreso también pudiera intervenir de alguna manera a través de ley y decir, mira, nosotros podemos a través de un proceso legislativo designar a un país para un estatus de protección temporal. Y además, para cerrar mi comentario inicial, te cuento que hay una herramienta que se llama DEDE que el presidente Trump nos dio a los venezolanos justo al final de su primer término. Es parecido al TPS, pero la protección no es tan, digamos, consistente. Por ejemplo, no da permiso de viaje, pero al final del día permite que las personas que están aquí en los Estados Unidos puedan quedarse hasta que lo más grave pase y además de eso puedan obtener un permiso de trabajo. Entonces, si no fuera el TPS, el GD pudiera ser algo que beneficiaría a la comunidad venezolana acá en los Estados Unidos. Sí, la propuesta y la solicitud es para alternativas de protección temporal, tomando en cuenta la emergencia por la que atraviesa el país en este momento. Pero estas solicitudes, abogado, en el caso del Congreso, que usted, una iniciativa que surja del Congreso o una iniciativa que surja a partir de una solicitud hecha, por ejemplo, por una autoridad local, como es el caso del concejal Pineiro, ¿cuánto tiempo podría tomar? ¿En cuánto tiempo podrían concretarse? Mira, esto depende de un plumazo. Si el presidente da la orden, la cuestión es que hagan una llamada telefónica al secretario de Seguridad Nacional y ellos firmen el decreto. Esto a nivel ejecutivo puede caminar muy, muy rápido. Ahora, si fuera el Congreso, definitivamente tomaría más porque significa que esto tiene que pasar por las cámaras, se discute brevemente. De hecho, hubo una iniciativa de TPS para Venezuela, para el Congreso, hace un par de años atrás, que no prosperó, pero bueno, ya tú sabes el proceso legislativo cuán complicado puede ser. Eso depende de la agenda, de las comisiones y de muchos aspectos que en este momento creo que no es importante destacar. Ahora, esto ampararía a todo venezolano en caso de concretarse, ¿no? Y atendiendo a experiencias anteriores, que son estos casos de países que hemos señalado, como Haití, como Honduras. Esto ampararía a los venezolanos en Estados Unidos que lo soliciten a partir de la emergencia que enfrenta Venezuela en este momento, o a quienes tenían TPS anteriormente, porque hay que distinguir. Había
una medida de protección y esto es una solicitud que se está haciendo. Pero ¿cómo sería el panorama, abogado? Ilústrenos, por favor. Cuando el gobierno hace una designación de estatus de protección temporal, ellos piden presencia física. Ellos pueden definir eso incluso antes del terremoto. No tiene absolutamente nada que ver con las designaciones previas de Venezuela para el TPS. Okay. Si el presidente Trump lo decide, él pudiera decir, voy a dar estatus de protección temporal, pudiera decir esto a todos los venezolanos físicamente presentes en los Estados Unidos desde esta fecha. Incluso si, por ejemplo, algún venezolano viene volando desde España a Estados Unidos hoy y la designación se hace mañana, esa persona pudiera incluso quedar protegida. Entonces, al final del día, la autoridad que haga la designación del TPS define cuándo eso ocurre. No necesariamente tiene que estar enlazado con un evento específico como lo fue el terremoto. Y eso, el periodo por el que podría otorgarse una eventual medida de protección de este tipo, abogado, tomando en cuenta el escenario migratorio del país en este momento. El TPS, 6, 9, 18 meses, 18 es el tope. Pero es importante esta pregunta porque me hace pensar en algo. Esta semana hubo en la Corte Suprema una decisión muy importante sobre el TPS. Esa decisión aclaró que el Poder Ejecutivo, que el presidente tiene amplias potestades para terminar una designación de TPS. Esa fue una mala noticia para los haitianos y ciudadanos de Siria. Muy mala noticia y que definitivamente va a repercutirnos a los venezolanos en cuanto a nuestro TPS, pero eso no ha afectado de ninguna manera el estatuto, digo, la ley que creó el Congreso. Entonces el presidente ya está claro que como tiene la potestad para iniciar un TPS, lo puede terminar. Entonces, si el presidente decidiera hacerlo, nos da 18 meses, él puede decir, mire, este va a ser el límite y no creo que haya nada a través de ese límite, que, bueno, cualquier protección que se nos ofrezca definitivamente es provechosa. Pero sí, el presidente tiene las facultades porque he recibido preguntas, la gente está un poco confundida, basado en la Corte Suprema. Entiendan, la Corte Suprema no le quitó ninguna potestad al presidente, es lo contrario, dice que el presidente, así como lo da, lo quita sin mucho protocolo, porque el tema es que las demandas estuvieron basadas en las críticas que muchos abogados hicieron, o en demandas que los abogados hacían diciendo, mira, es injusto que nos los hayan quitado o no se cumplió con este procedimiento. Pero, como según la Constitución, el presidente tiene amplísimas potestades en materia de diplomacia e inmigración, él lo puede quitar sin mayor protocolo. Y, a ver, los beneficios en estos casos específicos serían similares a los de otros países que hemos mencionado, variarían. Y la pregunta viene, abogado, porque, como ya decíamos, el escenario migratorio de los Estados Unidos en este momento es distinto al momento en el que estos beneficios de protección migratoria fueron concedidos para esos países en el pasado. Desde su punto de vista, de aprobarse esta solicitud o de tenerse una iniciativa por parte del Congreso en este sentido, ¿qué podríamos esperar en cuanto a la protección? Lo más importante en los términos de protección, considerando, como tú bien lo comentas, el escenario actual es protección contra la deportación. Hay miles de ciudadanos venezolanos en procedimiento de deportación hoy en día. Recordemos, en inmigración, en el mundo de la inmigración, interactúan dos agencias, UCIS o USCIS y la Corte de Inmigración. Cuando un caso es referido de UCIS a la Corte o cuando una persona tiene directamente un caso en la Corte, esa persona está en procedimiento de deportación. Y una medida como esta pudiera aliviar la carga de la Corte. Es una persona que tiene que ir a la Corte, que tiene una audiencia preliminar o una audiencia final, está en riesgo de que le den una orden de deportación. Entonces, una protección de esta naturaleza serviría para que la persona vaya donde el juez y le diga, mira, tengo protección temporal, dame chance. O, en el peor de los casos, si el juez decide avanzar con el proceso y le da una orden de deportación, esa corte no deba ser ejecutada. Porque aun y cuando tú tengas una orden de deportación en la mano, si tienes un DD o tienes un TPS, técnicamente hablando no deberían removerte físicamente de los Estados Unidos. Entonces, al final del día, lo que se quiere evitar es que las personas que están acá, que no tienen estatus, no vuelvan y sufran todas las penurias y la vulnerabilidad que resulta de esta catástrofe natural.
Abogado, independientemente de que estas solicitudes de protección sean atendidas, de que se pueda concretar un TPS, un DED, considerando la situación en Venezuela en este momento, quiero presentarle por las solicitudes de asilo. ¿Podrían verse de alguna manera, esto que está ocurriendo en Venezuela en este momento, podría incidir en casos de solicitud de asilo? Mira, esa es una pregunta bien compleja porque también hay precedentes de personas que tienen temor de volver a sus países de origen por tragedias humanitarias, pero el tema es que cuando tú tienes miedo de regresar, eso tiene que estar conectado con un nexo. Entonces el nexo de la persecución aquí no estaría muy claro o muy consistente por razones de catástrofes naturales. Pero sin embargo, lo que sí debo decir es que hay muchas otras personas que pudieran verse indirectamente beneficiadas, personas que están en los Estados Unidos, por ejemplo, una persona que está pidiendo un ajuste de estatus, la residencia dentro de los Estados Unidos. Actualmente hay unas nuevas regulaciones que dicen, mira, si tú vas a pedir aquí, tienes que ganártelo, tienes que explicar por qué tú mereces discreción. Entonces, uno de los factores de discreción puede ser, mira, yo tengo que hacer ajuste y no proceso consular porque mi país acaba de sufrir una grave catástrofe natural. Una persona que esté pidiendo un perdón pudiera de alguna manera también argumentar que la catástrofe natural generaría un gran impacto en sus familiares que son ciudadanos residentes si tienen que regresar. También muy importante, Jessica, lo que está pasando con los visitantes. Si una persona, un familiar llegó hace 2 o 3 semanas o 4 y tenía planes de regresarse, ¿cómo regresa? Si el aeropuerto ni siquiera está operativo. Entonces hay personas que dicen, bueno, ¿será que es una posibilidad pedir una extensión de estadía basada en esto? Pudiera ser, hay que evaluar cada caso individual. Pero definitivamente, y ayer hacía un video que aún no he posteado con respecto a esto, el terremoto, esta tragedia que nos enluta a todos y que significa un día muy oscuro para nuestro país, sí tiene impacto en el mundo de la inmigración. Es importante que la gente lo evalúe con su abogado individualmente. Abogado, destacando que cada caso es individual, y usted ha hecho referencia a esto a lo largo de esta última parte de la entrevista, quisiera que comparta con nosotros su recomendación en este sentido, es decir, qué podrían hacer o qué deberían hacer las personas que se encuentran en algunos de estos escenarios que usted ha mencionado, bien como visitante, bien tramitando un cambio de ajuste de estatus, qué hacer en este momento. ¿Es conveniente actuar en las próximas horas? ¿Es conveniente esperar? ¿Cómo manejarse ante este escenario? Eso depende. Si una persona está en los Estados Unidos en una visa temporal de turista, de estudiante, de trabajador, que es limitada, debe lo antes posible hablar con un abogado de inmigración. Y asegúrese que hable con un abogado. Muchas veces la gente se confunde y habla con una persona que no está licenciada para ejercer las leyes en los Estados Unidos y esto puede generar graves problemas. Hable con un abogado. Y si usted no tiene una I-94 venciéndose, yo entiendo que las emociones y todo esto que estamos pasando puede nublar un poco nuestro discernimiento. Pero tan pronto como usted se sienta bien, trate de hablar con un abogado. Yo incluso mi oficina está destinando citas gratis para un grupo de 30 o 40 personas en los próximos 60 días para poder atender a los más vulnerables, a las personas que no tienen los recursos, para que entiendan su situación lo mejor posible y tomen las decisiones apropiadas porque no queremos que nadie viola la ley como consecuencia de una situación catastrófica. Abogado, ya tenemos que despedir, pero quisiéramos pedirle por favor que comparta la forma como estas personas que pudiesen estar en un caso de emergencia pueden ponerse en contacto con ustedes justamente para recibir esta asesoría de la que está comentándonos, esta asesoría gratis. Tenemos oficinas en New Orleans y en Orlando. En Orlando es 407-418-9193. En New Orleans es 504-916-508. Y en las redes sociales es probablemente la forma más directa de contactarme. Mi nombre es Juan, mi apellido Campos, L-A-W, como ley en inglés, que es law. Le agradecemos mucho, abogado, habernos acompañado y haber compartido con nosotros esta información y esta orientación. Juan Campos, abogado de inmigración, pues hablando acerca de estas solicitudes que se están haciendo en este momento para una eventual protección temporal para venezolanos ante la situación en el país. Vamos a la pausa, ya volvemos.